Bueno, buenos días a todos, gracias Diego por la invitación y realmente los felicito por la iniciativa que me parece fantástica. Me estuve explicando Diego anoche, así que muy bien. Lo que me pidió Diego que presentara durante estos 40 minutos es hacia dónde va la investigación clínica en cáncer de pulmón, digamos el cutting edge, lo que se viene, o yo creí que se viene en cáncer de pulmón. Esta es mi declaración de conflicto de interés con la industria farmacéutica. Y el cáncer de pulmón siempre decimos que es la principal causa de muerte en el mundo. Y eso es así, eso es verdad. Sin embargo, los invito a ver la parte más derecha de estos gráficos de Tornado, tanto en varones como en mujeres, y cómo se comporta el cáncer del pulmón en países en desarrollo como somos nosotros, tanto Argentina como Uruguay. Vemos que en varones la principal causa de muerte en realidad es próstata para nosotros y en mujeres sigue siendo cáncer de mama. Sin embargo, es una enfermedad sumamente frecuente, la más frecuente en Argentina, o el cáncer más frecuente, y nos obliga a estar al día y al dedillo con estos pacientes. Es un grupo heterogéneo de pulmón, de enfermedades, el que no se dedica a hacer solamente cáncer de pulmón. Hoy por hoy, ponerse al día con cáncer de pulmón significa estudiar como 10 enfermedades distintas. Antes, clásicamente, las dividíamos en no pequeñas células y en pequeñas células. La mayoría de los pacientes van a presentar no pequeñas células, dentro de ello un adenocarcinoma. Como vemos en Estados Unidos es más o menos el 76%, 85% para los europeos. Yo no tengo datos de Argentina, no sé si tienen datos de Uruguay, pero sí sabemos que la proporción sigue siendo principalmente adenocarcinoma y no escamoso, y en menor medida las pequeñas células. Por suerte, la mortalidad de esta enfermedad está en disminución y no tanto así la incidencia. Miren lo que son las pendientes, tanto en varones como en mujeres, de la disminución, y disminuye más, cae mucho más la mortalidad que la incidencia. Cuando nosotros pensamos por qué puede suceder esto, por un lado ustedes me pueden decir, bueno, hay programas de screening que pueden detectar más tempranamente el cáncer de pulmón, eso está demostrado ya en cáncer de pulmón, y hace que los pacientes se mueran menos. Pero yo te diría, no hay todavía, por lo menos en Argentina y en la mayoría de los países, programas masivos como si hay en mama o cuello uterino, y esto no creo que tenga todavía un impacto tan medible en la mortalidad. Desde mi punto de vista, que soy una fanática del cáncer de pulmón y las terapias dirigidas, el punto de inflexión se produce cuando se descubre o se empieza a utilizar masivamente los inhibidores de GFR, y ahí los pacientes empiezan no a morir menos, porque los inhibidores de GFR todavía no curan, pero sí a vivir más tiempo. Y la otra cosa que estamos viendo son los cambios en el hábito tabáquico. La gente fuma menos, sobre todo en los países más desarrollados. Nosotros todavía, Argentina, somos muy fumadores, y me parece que Uruguay también, por lo que vienen las estadísticas, y se vienen otros patrones como son el vapeo. Todavía no sabemos a largo plazo qué va a pasar con estos chicos tan jóvenes. En Argentina se usan un montón los vapeadores, pensando que son más saludables que el tabaco. Pero esta es la tendencia que yo quería compartir con ustedes, demostrando que la investigación cambia la sobrevida en el cáncer de pulmón y en el cáncer en general. Cae la mortalidad a partir de que se incluyen drogas innovadoras. El panorama actual del cáncer de pulmón no lo vamos a repasar, solo si ustedes no se dedican a cáncer de pulmón en forma exclusiva, sepan que tanto la inmunoterapia como la terapia target están en todos los escenarios de los cánceres de pulmón no pequeñas células, tanto en el localizado, potencialmente resecable. Ya hablamos de inmunoterapia antes de la cirugía, de inmunoterapia antes y después de la cirugía, o después de la cirugía solamente. En esa discusión ñoña estamos los oncólogos que hacemos tórax, qué es mejor, qué es peor, a quién le hago el año completo después, a quién le hago solo 3 ciclos, cuánto cuesta esto, qué toxicidad potencial tiene. Y en ese nicho se han metido ahora los inhibidores de la tirosina quinasa, tanto de GFR como de ALK, con resultados no tan buenos como el inmuno, porque por ejemplo los inhibidores de GFR como el osimertinib, que es una droga indiscutiblemente buena, en la neoadjuvancia no le ha ido bien. No tiene respuestas patológicas completas. Cuando todo es lo que buscamos en un paciente que vamos a llevar a la cirugía, deseamos, es ese 24% de respuesta patológica completa que produce la inmunoterapia, porque a esos pacientes les va muy bien. Sin embargo, el OSI en este escenario no lo pudo conseguir. Para los pacientes localmente avanzados, el durvalumab ha sido realmente revolucionario y ha cambiado la sobrevida. La tasa de sobrevida al 5º año de los pacientes que hacen quimioradio después de durvalumab, que no se podían operar y realmente les iba muy mal, ha cambiado drásticamente. Y en este escenario también se metió el año pasado el osimertinib con el estudio Laura, pero como no es cutting edge, digamos, no lo vamos a comentar ahora. Y el escenario avanzado está plagado de opciones y de nuevas opciones, y hacia ahí la mayoría de las novedades que tengo yo van hacia ese lado.
Miren cómo habrá impactado la terapia target, ni siquiera estoy hablando de la inmunoterapia, miren en los que tienen tilde verde, todas las que han cambiado la sobrevida de los pacientes, ¿sí? En el GFR, en ALK, los beneficios del lorlatinib en ALK no los mencioné, pero realmente no está viva, o sea, no recayó y está viva más del 50% con 5 años de seguimiento. Los que escuchamos a Solomon presentar los datos del Crown este año, dijo, este es el modelo tumoral con mejor sobrevida en avanzado. Y la otra pregunta que se hacía es, ¿en algún momento voy a suspender el lorlatinib? Vamos 5 años y la mitad de la muestra no recayó. ¿Hay que seguir tratándolo? Bueno, esas son dudas que todavía no tienen respuesta. En cambio, el pobre células pequeñas no tiene nada. ¿Sí? El pequeño avance que hubo fue cuando se le agregó el durvalumab a la primera línea, que fue un beneficio bueno pero escaso. Y ahora con los anticuerpos biespecíficos, el tarlatamab se va a venir y lo va a cambiar. ¿Qué seleccioné yo para discutir con ustedes durante esta mañana? Lo que para mí se venía, era lo mejor en cáncer de pulmón. Después de estudiar para presentar esta clase, me di cuenta que no, muchas de las cosas de las que yo tenía expectativa no van a progresar. Pero bueno, para esto sirven estas situaciones, para estudiar y ver lo que uno creía que era bueno, tal vez no es tanto. Y hay ideas que a mí me parecían geniales y decíamos, bueno, esta molécula tiene que funcionar, tal vez no funcione. Son los anticuerpos conjugados a drogas, que los invito a estudiarlos porque realmente llevan tiempo, son nombres nuevos, targets nuevos. Está, por ejemplo, el anti-HER2, que por lo menos es parecido a MAMA y de ahí lo podemos saber, que es el trastuzumab deruxtecan, el anti-HER3 con el patri deruxtecan, los anti-CIMET con Terizo-B y el Terizo-A, que se presentó en ASCO de este año, y los anti-TROP como el saci-govitecan, el saci-tirumbotecan y la topota deruxtecan. Algunos se superponen con otros modelos tumorales y eso lo hace más fácil. Después los anticuerpos biespecíficos como el amivantamab, el cenocutuzumab y un anti-PD1, anti-VEGF-A, como es el limonezumab, que es de origen chino y tal vez por eso no llega tanto a nuestros oídos, pero realmente es una droga innovadora en su diseño. Las CAR-T, ¿no? Que la que se presentó este año es un anti-CEA. Los BiTE, que son anticuerpos biespecíficos, pero lo que tiene a diferencia de los otros, por ejemplo, el AMI, que va contra anti-GFR y anti-MET, los BiTE van contra la célula tumoral y con un linfocito T. Hacen que se junten esas dos células y explota todo. Y la otra, los usos de la biopsia líquida, que todavía no están masificados, pero ahora vamos a hablar un poco también. Con respecto a los anticuerpos conjugados, ustedes saben que un anticuerpo conjugado tiene que tener ciertas características para ser óptimo. Por un lado, tiene que existir el antígeno contra el cual ser dirigido. Ese antígeno tiene que estar muy expresado en las células tumorales y poco expresado en las células sanas para que no lastime a las células sanas. Y además tiene que ser homogéneo, ¿sí? Para que lo podamos bajar a la práctica. Tiene que tener el anticuerpo de diseño, que es lo que nosotros podemos modelar, digamos. Tiene que tener alta afinidad por este antígeno tumoral, si no, no me serviría de nada. Y tiene que ser quimérico humanizado para que no genere reacciones de autoinmunidad, ¿sí? Tiene que tener una vida media larga. Siempre va unido a un citotóxico, una quimioterapia que puede ser de las viejas o de las más nuevas, que en inglés se le dice payload, y así nos vamos a referir durante esta charla. Hay varias, por eso que son la segunda palabra de los anticuerpos conjugados, y tiene que tener una relación entre el anticuerpo y la cantidad de droga que lleva, que cuanto más alta sea mejor, porque quiere decir que ese anticuerpo conjuga con mucha quimioterapia. Un linker, que es la ramita que une el anticuerpo con la quimioterapia, que puede tener distintas características, clivable o no clivable. El mecanismo de acción de los anticuerpos conjugados tiene los siguientes pasos. El anticuerpo conjugado a la droga, a la quimioterapia, está circulando por la sangre. Cuando encuentra el antígeno tumoral, se une, porque tenía alta afinidad, dijimos que solo por los antígenos tumorales y no debería tenerlo por las células sanas, y se internaliza. Una vez que está dentro, por eso le dicen los caballos de Troya, libera la droga que tenía unida, el payload, y ahí produce la apoptosis de la célula tumoral y además la ligan los vecinos, digamos. O sea, al liberarse la medicación al medio, se produce el efecto bystander. Y la parte del anticuerpo atrae a mis linfocitos, a mis glóbulos blancos, y produce también un efecto inmunológico. O sea que sería muy completa y el diseño a mí me parecía perfecto y sumamente eficiente. Todos estos son los anticuerpos que están en desarrollo en cáncer de pulmón: anti-HER2, anti-TROP, anti-CIMET y anti-HER3.
Sin embargo, hay algunos de estos que ya han sido aprobados. Por ejemplo, en agosto del 2022 se aprobó el Trastuzderuxtecan para pacientes con cáncer de pulmón pretratado con mutación, no amplificación de HER2. En junio, o sea, hace unos pocos días, se aprobó el Datopotaderuxtecan para pacientes pretratados con EGFR mutado. Y en mayo, cuando estábamos ahí nomás en ASCO, se aprobó el Terizo-B para pacientes pretratados con alta expresión de MET. O sea que hasta acá las aprobaciones en cáncer de pulmón son 3. No sé cuántos tiene mama, por ejemplo, que no lleva la delantera, pero en cáncer de pulmón son 3. Y siempre están unidos a algún biomarcador y a un escenario en especial. Para los que son anti-HER2 y anti-EGFR son en pacientes pretratados, no van en primera, bueno, y el Terizo-B también. Hay uno que le fue mal, que ni me voy a referir, que es el Patrideruxtecan, que yo tenía mucha expectativa porque me parecía súper racional su desarrollo, anti-HER3, la vía del HER3 es un mecanismo de resistencia a los osimertinib, y yo dije, esto va a funcionar. Por suerte no compré acciones del laboratorio, porque el laboratorio dijo, no seguimos el desarrollo del Patrideruxtecan en cáncer de pulmón, y fue eliminado. Yo no voy a hablar de todos porque necesitaríamos toda la mañana, pero los invito a ustedes a leer las publicaciones que hubo en ASCO de este año. Los 2 estudios fueron positivos, tanto para Sasi-Tirumotecan en pacientes pretratados, y ese fue comparado contra docetaxel, porque van a ver que los estudios que yo voy a decir, muchos no tienen rama comparadora, y Teliso-A, que es distinto al Teliso-B, lo que cambia justamente es el payload, que parece ser mucho mejor, y también fue un estudio con alta tasa de respuesta. Está bien, es de fase temprana y habrá que esperar a ver cómo prospera, pero los invito a leer, ¿sí? El de Patrideruxtecan también lo pueden leer, pero sepan que no va a progresar, ¿sí? Y después el de Sasi-Govitecan le fue bien y fue presentado en ASCO del año pasado. Empezamos entonces con los anti-HER2, que ustedes deberían conocer porque esto ya lo pueden usar, ya está aprobado, ¿sí? Recuerden que la prevalencia de HER2 en cáncer de pulmón es baja. Encontrar una mutación de HER2 es alrededor del 2%, y lo que es el Trastuzderuxtecan es un anti-HER2 unido al payload deruxtecan, que es un payload muy común. Este es el diseño. Bueno, el diseño del estudio del DESTINY-Lung no es con rama comparadora. Lo que hacía era evaluar dos dosis de Trastuzderuxtecan. O sea que la evidencia es de una sola rama. Eran pacientes que habían recibido todos pretratamiento y algunos habían hecho quimioterapia y otro tanto importante, un 70% había hecho también inmunoterapia, recordando que en los anti-HER, en los HER mutados no les va tan bien con la inmunoterapia. La verdad es que tanto la sobrevida libre de progresión, que es de alrededor de 5 meses, como la sobrevida global fue muy similar en las dos ramas de las dos dosis, ¿sí? Con una tasa de respuesta que está alrededor del 50% y una duración de respuesta larga. Esto le valió la aprobación por ese FDA en forma acelerada y ya está disponible en Estados Unidos, y me contaba Diego que ustedes por amparo lo pueden llegar a conseguir acá también en Uruguay. Sin embargo, lo que yo les quiero marcar, por qué se elige la dosis de 5,4 miligramos, es los invito a ver las diferencias en la frecuencia de los eventos adversos. Es muchísimo más alta con la dosis de 6 miligramos, y lo que es más importante, es mucho más alta la tasa de neumonitis inmunomediada, perdón, no me salía el nombre, ILD en inglés. Y lo que quiero mostrarle en las dos tablas de más abajo es que el riesgo de hacer una neumonitis inmunomediada es más alta en los pacientes que hicieron inmunoterapia previa. Miren la diferencia, es de 14 contra 7, o sea, duplica el riesgo, la probabilidad de tener ILD si yo le hice inmunoterapia previa al paciente. Entonces, marco esto porque si yo ya sé de entrada que mi paciente con cáncer de pulmón tiene una mutación de HER2, tal vez en la primera línea no debería ofrecerle quimio-inmuno, independientemente del PDL1, debería ofrecerle quimio sola si ya sé que voy a tener acceso al Trastuzderuxtecan después, porque le estaría aumentando el riesgo de desarrollar una enfermedad una toxicidad inmunomediada, y que como comentaban antes en vía biliar, no es ningún chiste después manejarlo. Con respecto a los anti-TROP2, la molécula de TROP2 se expresa en varios tumores y es altísimamente expresada en el cáncer de pulmón, alrededor de un 70%. Es un traductor de las señales de calcio intracelulares que, por supuesto, cuando está apregulado, estimula la proliferación celular, como siempre. Pero no hay ninguna correlación entre la expresión de TROP2 y la respuesta a los anti-TROP2, cosa que sería muy útil para elegir a nuestros pacientes. Como ya dije, por lo menos hay 3 anti-TROP2 en desarrollo, ¿no? El Sasi-Govitecan, el Datopotaderuxtecan y el Sasi-Tirumotecan. El que llegó por ahora a la aprobación es el Datopotaderuxtecan, ¿sí? Que es un anticuerpo anti-TROP2 que está unido a un inhibidor de la topoisomerasa, como es el deruxtecan.
Y la verdad es que le fue muy bien en los estudios de fase temprana, y lo que empezó a mostrar la topota de deruxtecan es que le iba muy bien a los pacientes con alguna mutación accionable, con algún AGA, que en cáncer de pulmón ya dije que son casi la mitad de los pacientes. Entonces, así se desarrolla un estudio general, ¿sí? Con todo, podrían entrar cualquier paciente con AGA y sin AGA, pero si entraban con alguna mutación accionable ya tenían que haber recibido obviamente su terapia dirigida, porque si no sería injusto para el paciente. Y se comparó contra docetaxel. Cuando ustedes ven las curvas de sobrevida libre de progresión, no es wow, cómo le va con la topota de deruxtecan. Le va mejor, pero tampoco para tanto. Sin embargo, ahí en el gráfico, en el forest plot que tienen más a la derecha, en la última que marque, miren cómo se va hacia la derecha el bigote de los pacientes que tenían una mutación accionable tratable. Entonces acá siembra la semilla para decir, bueno, esto puede ser una droga que no vaya para la población general, pero sí para la población con mutación. Entonces se desarrolla el siguiente estudio, que fue el TROPION-Lung05, y dijeron, metamos a todos los pacientes con mutaciones, miren la cantidad de mutaciones, EGFR, ALK, ROS1, RET, MET exon 14, BRAF, amplificación de MET, y todos habían hecho terapia sistémica previa, por supuesto, y la mayoría de los pacientes eran EGFR mutados. Y la verdad que la tasa de respuesta en los EGFR mutados pretratados fue de alrededor de un 30%, con una toxicidad que es menor en términos de ILD. Recuerden que también estos pacientes tienen más riesgo de ILD porque el osimertinib la puede producir, pero fue una ILD alrededor del 3%, mucho menor que con el trastuzumab. Con estos números, que ustedes pueden decir no son wow, le valió la aprobación reciente por FDA, ¿sí? Así que esto también se podría usar en esta población, pacientes EGFR mutados pretratados. Y con respecto a los anti-c-MET, bueno, la vía de MET, ustedes saben que también cuando está sobreexpresada y desregularizada, estimula la proliferación celular. El teliso-vedotin es un compuesto anti-MET con el vedotin como payload, ¿no? Y también teníamos un estudio de fase 1 que le había ido muy bien, pasamos a los estudios más adelantados. Sin embargo, miren lo que es el diseño del estudio, no tiene ninguna rama comparadora, así que la aprobación del teliso-V en cáncer de pulmón sale sin comparación contra otra cosa. El diseño era, primero, pacientes no escamosos EGFR wild type y no escamosos EGFR mutados. Y abajo los escamosos. Como los resultados que le voy a mostrar son solamente en los no escamosos EGFR wild type y con alta expresión de MET. Esa es una discusión enorme porque fue muy difícil poner el umbral de qué va a ser alto expresor, mediana expresión y la reproducibilidad que esto tiene. Centren su atención ahí donde lo marqué en el cuadro rojo y miren la tasa de respuesta en los altos expresores es de un 34% con una duración, o sea, el que responde durante 9 meses de mediana y una sobrevida libre de progresión de alrededor de 5 meses. ¿Sí? O sea que hay que encontrar estos pacientes y poder darle el teliso-V. Y esperar esto tampoco es que son las respuestas que nosotros vemos en terapias target, por ejemplo. Y con esto, en mayo de este año, se aprueba el teliso-V también por FDA para cáncer de pulmón. Ahora pasamos a otro tipo de tecnología que son los anticuerpos biespecíficos, el amivantamab, el cenocutuzumab y el ivonescimab. La verdad es que los nombres son un desafío. Por supuesto seguimos diciendo ami, seno y ivo, porque todo lo demás está de más. El amivantamab es un anticuerpo biespecífico, en Argentina ya se encuentra aprobado, anti-EGFR y anti-MET, ¿sí? 2 patas, uno para cada blanco, pero dentro de la célula tumoral. La verdad es que ha demostrado beneficio en los escenarios que se ha probado, tanto en EGFR primera línea, estudio mariposa, EGFR pretratado, estudio mariposa 2 e inserción del exon 20, que es el papilión, ¿sí? También todos esos nombres. Yo solamente voy a hablar del mariposa. El mariposa era un estudio de EGFR en primera línea donde se comparaba el amiláser, o sea, un anticuerpo específico y siguiendo que bloquea afuera de la célula al receptor y el lazertinib, que es un osimertinib chino, como diría Claudia Martín, que bloquea la tirosinquinasa dentro de la célula. Esa combinación se la comparó y está diseñado para los resultados analizados contra OSI. La rama de láser solamente sirvió para que Johnson & Johnson pudiera decir que su osimertinib era tan bueno como el OSI, digamos, como el OSI original. Esa era la función de la rama de láser, pero no le den bolilla. Presten atención en la rama azul y en la rama gris, que son los que para que fue diseñado este estudio. La verdad es que el mariposa demostró beneficio tanto en términos de sobrevida libre de progresión como en sobrevida global.
pero, como todo lo bueno tiene algo malo, tiene un perfil de toxicidad distinto. Por empezar, 40% de los pacientes que recibieron amiláser, 40, tuvieron trombosis venosa profunda. Casi la mitad de mis pacientes va a tener trombosis venosa profunda. La otra cosa que tiene, como es endovenoso, es las reacciones infusionales. También fueron bastante frecuentes. Y después tiene todo lo asociado a la inhibición del EGFR, ¿no? La paroniquia, la diarrea, la toxicidad cutánea y lo asociado a la inhibición del MET, como son los edemas en miembros inferiores, que quien haya usado tepotinib los conoce perfectamente. ¿Por qué el amivantamab produce estos mecanismos de acción? Entonces, como dije, estos mecanismos de acción, esta toxicidad, en parte por su bloqueo de MET y de EGFR y en parte por las reacciones infusionales que llegan también a ser más del 40%, ¿sí? Miren lo que es la toxicidad cutánea. No es chiste, perdón, sí, es agradable, pero así un paciente no puede volver a trabajar, por ejemplo. Puede volver a trabajar, pero se le complica, digamos. Entonces, lo que después vamos a hablar también es cuánto esto impacta en la calidad de vida de los pacientes. Pero no se preocupen porque se desarrollaron estudios para disminuir la toxicidad cutánea. Y este es el estudio Cocoon presentado en el Congreso Europeo de Cáncer de Pulmón de este año, que lo que hizo fue hacer amiláser sin cuidado, la Roma placebo, o con cuidado estándar, digamos lo que haría yo si mi paciente le pasa esto que mostré en la foto anterior, o si empiezo a prevenir las toxicidades de antemano. Pero la prevención de las toxicidades incluye antibióticos por 12 semanas. Una vez que termine el antibiótico tengo que ponerle una laca con antibiótico en las uñas. La crema con ceramida, que la que incluyó el trabajo fue la de la Roche, así que es una crema, por lo menos en Argentina, cara, no sé acá. Y, tiene otra medida más. La clorexidina, gracias, la clorexidina para evitar el rayo. La verdad es que tuvo impacto, disminuyó francamente los eventos adversos dermatológicos de un 76 a un 38% y la tasa de discontinuación y de suspensión también tiene impacto, por lo cual si uno va a usar el esquema mariposa debería usarlo con el esquema Cocoon. Miren cómo se usa el esquema mariposa. El esquema mariposa tiene toda la prevención, si lo voy a hacer endovenoso, de las reacciones infusionales con corticoides orales 2 días antes y corticoides endovenosos. Después, durante 4 meses, tengo que anticoagular preventivamente a mis pacientes para evitar ese 40% de desarrollo de trombosis venosa profunda, que la recomendación es con anticoagulantes orales, cosa que también son caras en Argentina, la Pixaban y algunos de esos no sé cómo serán acá. Y después la profilaxis con antibióticos, que va durante las primeras 12 semanas antibióticos orales, después la clindamicina yo había dicho que era la laca para las uñas, después la clindamicina en cuero cabelludo, después las lacas para las uñas van siempre y la crema con ceramida va siempre. Johnson & Johnson en Argentina montó un programa de soporte a pacientes porque esto realmente, excepto los antibióticos y los anticoagulantes orales que no te lo dan, para un paciente es costoso y difícil de tener adherencia. El seno es un anti-HER2, anti-HER3 que funciona muy bien en las fusiones de NRG1. ¿Cuál es la frecuencia de esta fusión? Bajísima en cáncer de pulmón, menor al 1%, o sea que el que lo encuentra le doy un premio. Generalmente es en no fumadores y adenocarcinomas mucinosos que ya sabemos que tienen muy mala tasa de respuesta a la quimioterapia, a la quimioinmuno y al inmuno solo, con tasas de respuestas a la quimioterapia de más o menos de un 13%. Marco esto para que después cuando veamos las respuestas al seno, veamos que no le va tan mal, ¿sí? El estudio de eNRG, como es tan infrecuente, era pantumoral, nada más que 79 pacientes de toda la muestra eran cánceres de pulmón y la tasa de respuesta es de un 37% con un beneficio clínico que llega a ser el 60%, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando y la verdad que la duración de respuesta, o sea, el paciente que responde, que la mayoría le dura durante 14 meses, más de un año de respuesta, no hay muchas drogas en cáncer de pulmón que lo consigan. Cuánto difícil es encontrar estos pacientes. Y la toxicidad fue bastante aceptable y no tiene la toxicidad parecida a la amivantamab. O sea que no parece ser una toxicidad de clase la del AMI, parece ser una toxicidad propia del AMI, porque este no lo tuvo. Y el otro, que es un anticuerpo biespecífico que a mí me llama mucho la atención desde el momento que lo presentaron en ASCO, es el ivonescimab. Ya digo, es una droga de desarrollo chino que tal vez no la lleguemos a conocer más, pero me parece súper innovadora. Miren lo que es el diseño. Tiene para un lado anti-VEGF-A y para el otro lado un anti-PD1. Cuando le estaban presentando, vieron que ahora en ASCO te ponen los resultados antes que el desarrollo del estudio,
Yo dije, en EGFR, un anti-PD1, si la inmunoterapia no sirve, con todo lo que nosotros sabíamos, sin embargo no le fue tan mal al Ivone. Entonces, y me gusta porque tiene lo que se llama efecto cooperativo. Por un lado se une al VEGF-A y eso hace que forme esos complejos solubles que decantan, ¿sí? Entonces disminuye el efecto del VEGF, cuya función es formar los vasos sanguíneos del tumor, por lo cual, al bloquearlo, hacer estos complejos que decantan y se inutilizan, la vascularización del tumor disminuye y eso aumenta la avidez por el IVON y tiene mayor bloqueo de anti-PD1, PD1, que ustedes podrían decirme, Carmen, eso no sirve en los anti-EGFR, pero bueno, lo vamos a ver. Como la porción FS de este anticuerpo específico no es funcionante, tiene mucho menos toxicidad inmunomediada que los anti-PD1 comunes, ¿sí? La verdad es que le había ido muy bien en los estudios de fase temprana y le fue bastante bien en estudios Harmony. Es este. Y este sí está comparado contra quimioterapia. Sería similar a un Mariposa 2 en el diseño. Mariposa 2 compara amiquimio versus quimio. El Harmony compara ivoquimio versus quimio y los resultados son bastante similares al Mariposa 2, no entre ambas ramas, ¿no? Con una tasa de respuesta del 50%. Ustedes piensen que ya tuvieron a los pacientes con el osimertinib seguramente 1 año y medio, 2 años. Y ese paciente progresa, si yo le expongo esta droga, la tasa de respuesta es de un 50%. O sea, la mitad de los pacientes van a responder con una tasa de control de enfermedad del 90% y una duración de respuesta que para mí me sabe a poco, que es de 6 meses. Seguramente fácilmente desarrollarán algún mecanismo de resistencia. Y la otra cosa es la mitad de los pacientes tienen efectos adversos grado 3. Pero es una droga para seguir, a mí me resulta interesante. Los BiTE también son una cosa muy innovadora, son anticuerpos específicos, pero como dije antes, en vez de ser contra 2 moléculas de la célula tumoral, son contra una molécula del tumor, como es el DLL3, que vamos a hablar ahora, y la otra patita va contra las células T. Eso produce que se estimule la célula T, que libere las granzimas y produzca la muerte celular. La verdad que el razonamiento atrás del desarrollo de esta droga es muy bueno. Esto venía muy bien en tarlatamab, en pacientes pretratados con small cell, que saben ustedes que es una enfermedad de porquería, con pésimo pronóstico, y en pacientes pesadamente pretratados en ESMO del año pasado, del anterior, demostraron desarrollos de respuestas muy buenas, y lo trajeron a un estadio más, digamos, a un momento más anterior de los pacientes con cáncer de pulmón que tenían que haber sido tratados primero con quimioterapia sí o sí y también podían entrar si habían hecho inmunoterapia también. Y la comparación era tarlatamab contra el estándar de cuidado del investigador, que podía ser topotecas, norepineptidina, drogas que nosotros no tenemos acceso, por lo menos en Argentina. Con el objetivo primario del estudio fue sobrevida. Esto se lo remarco, porque hay que diseñar, tenés que estar muy seguro de tu droga, que pensás que va a hacer que la gente viva más, para diseñar como objetivo primario y calcular el N para sobrevida, ¿sí? Miren, ahí el 70% de los pacientes había hecho inmunoterapia en primera línea. Esto tiene 2 lecturas para mí. Primero, que no todo el mundo usa inmuno en primera. No sé si porque a la gente no le gustan los resultados del Caspian y del Empower, porque no tenemos acceso por un tema de evitarle las toxicidades. Y la otra es que estaban bien representados. Yo sí uso inmunoterapia en primera línea junto con la quimioterapia, o sea que los resultados de tarlatamab tienen bastante validez externa, digamos, porque se parece bastante a lo que hacemos en el día a día. La otra cosa que le quiero marcar ahí es, miren la expresión de DLL3, es mayor al 90%, o sea, no sirve para nada. No nos va a servir para discriminar a qué paciente darla y a qué paciente no, porque todos pacientes las expresan. Fue un estudio positivo en sobrevida. Los pacientes viven más si hacen tarlatamab que si hacen una quimioterapia estándar de cuidado, ¿sí? Con medianas que van 13 meses para la rama de tarlatamab y 8 meses para la rama de quimioterapia y un valor de P estadísticamente significativo. Todos los subgrupos están de este lado del beneficio con tarlatamab, independientemente de la presencia de metástasis cerebrales, que era un 40% de la muestra, y del hecho de haber hecho inmunoterapia previa. O sea, todos se benefician con el uso de tarlatamab. Yo calculo que ya nomás llegará también a nosotros. Estas son las curvas de sobrevida libre de progresión y de duración de respuesta, donde vemos que el tarlatamab es claramente superior al estándar de cuidado. ¿Qué pasa con el tarlatamab?
Es una buena droga, ingeniosamente pensada, es eficaz. Vamos a ver cuando venga primera línea lo que va a ser. El escenario de primera línea se está complejizando también en Small Cell. Este año se presentó en ASCO el mantenimiento con Lurbi más Atezo, pero bueno, vamos a poner las fichas a Tarlatamab, que es lo que estamos hablando. La verdad es que en términos de eventos adversos grado 3 se tolera bastante bien e incluso tiene menos eventos grado 3 que la quimioterapia. Hasta acá veníamos perfecto. Sin embargo, yo les mostré la primera parte del gráfico arriba, cómo era el diseño del Tarlatamab, y vemos que cuando esas citoquinas se liberan, tenemos una altísima frecuencia de síndrome de liberación de citoquinas, con fiebre, rigor, náuseas, hipoxemia, hiporexia, hipotensión. Hay que estar en el hospital de día infundiendo esto y que a tu paciente le suceda esto o en las próximas horas, porque puede suceder hasta 17 horas después o más. Y la frecuencia no es tan baja, es un 50% de la muestra. Está bien, en distintos grados, la mayoría fue de grado baja, pero es un perfil de toxicidad distinto a lo que estamos acostumbrados. Y la otra son los ICANS, que son las toxicidades neurológicas asociadas a la estimulación inmunológica, que se manifiestan como confusión, dolor de cabeza, delirio y convulsiones. Así que, muy lindo el Tarlatamab, hay que entrenarse en el manejo de la toxicidad, ¿sí? Ahí están las frecuencias, miren las frecuencias de los porcentajes de la síndrome de liberación de citoquinas, es la barra verde, es mucho más frecuente que los ISCANS, es hasta un 56% de los pacientes, pero la verdad es que la mayoría son grado 1 o grado 2. Hicieron una prueba, porque al principio había que internar a estos pacientes. Yo no tengo cama ni para internar un neutropénico febril. Imagínense, dar una cama a un paciente para hacerle quimioterapia, sí, Tarlatamab, iba a ser para mí un plomazo. Entonces lo que nos permitieron esos estudios que estábamos corriendo hace poco en Fleming, que ya cerró, era bueno, si el paciente vive a 2 horas de tu centro donde lo infundís, que se vaya a la casa y se quede ahí. Cualquier cosa que venga rápido. Pero bueno, por suerte nuestro paciente no llegó a recibir el Tarlatamab, así que no les puedo contar en carne propia cómo fue, pero eso creo que la recomendación todavía ¿cómo se llama lo que viene dentro de la caja? Del prospecto, sigue diciendo que es con internación, pero yo creo que Johnson & Johnson lo va Amgen, perdón, miren que fallido. Amgen lo va a modificar a eso. Si vive cerca, te lo permitimos hacer. Porque lo que dijo el presentador de ASCO es que está bien, los que se quedan 48 horas en observación tenían más frecuencia de eventos adversos, pero la tasa de discontinuación es la misma. Por lo cual, seguramente, como los teníamos internados, detectábamos más efectos adversos, pero la causa de tener que frenar la droga, la frecuencia fue la misma. O sea que nos vamos a quedar con menos observación y que el paciente viva cerca. Hay formas de prevenirlo, por supuesto, generalmente incluye corticoides endovenosos, como siempre, y mantener bien hidratado al paciente, ¿sí? Y es como el Lorla, ¿viste? Que te tuviste que entrenar a decir, usted no está desorientado, usted no trata mal a su familia, todo, bueno, acá lo mismo, vas a tener que empezar a buscar, usted no le dolió la cabeza, no tuvo movimientos anormales, la verdad es que el interrogatorio va a ir cambiando. Ese será el Tarlatamab. Las CAR-T-cells, que esto es a pedido de Diego porque le gustan, las CAR-T-cells yo no tengo mucha experiencia en esto, en tumores sólidos no han progresado, pero básicamente sacárselas del paciente, meterles una síntesis quimérica de un receptor para un antígeno que tenga el tumor, hacer muchas de esas células T y volvérselas a infundir al paciente con quimioterapia. En mieloma múltiple anduvo muy bien, en tumores sólidos no anduvo, particularmente en cáncer de pulmón. Seguramente esto sea por el microambiente tumoral que hace que las células no lleguen, la heterogeneidad antigénica que tiene cáncer de pulmón. No es tan fácil hacer dirigida a un receptor, a un antígeno y que lo invoque justo a ese. Y además, como nuestros tumores tienen como un tejido circundante de mala calidad, los linfocitos no llegan bien. En ASCO de este año se presentó, miren la cantidad de epitopes para los cuales yo podría desarrollar un antígeno con CAR-T. Sin embargo, ninguna todavía ha progresado, pero en ASCO de este año se presentó una anti-CEA estimulado por la hipoxia, ¿sí? Y lo que hicieron fue ir creciendo, ir aumentando la dosis de CAR-T que le infundían. Esto es muy caro además, y no desarrollar esta tecnología, hasta donde yo tengo entendido, tiene que viajar la muestra, viajar el paciente. No lo veo transpolable a Argentina por el momento, digamos, pero bueno, esto lo tienen que conocer. Eran pacientes pesadamente pretratados, más de 4 líneas de mediana, pacientes hasta con 6 líneas, y la verdad es que la tasa de control de enfermedad fue de un 87%. Yo creo que las otras moléculas que hemos estado hablando tienen tasas de control de enfermedad parecidas y son un poco más simples de implementar. Pero bueno, pongámosle una ficha a esto y veamos cómo sigue en el futuro, con una tasa de respuesta de 47%, pero miren lo que dura, el paciente que respondió dura 2 meses.
La verdad que es medio pobre para mi gusto. La toxicidad más frecuente, por supuesto, es la neutropenia y la neutropenia febril. Biopsia líquida en cáncer de pulmón. La verdad es que hacer biopsia líquida significa buscar el ADN tumoral, el ctDNA, en circulante. Generalmente nos referimos a sangre, pero la verdad es que hay estudios en líquido cefalorraquídeo, en saliva y en otras cosas que vienen mejorando. Actualmente, la única aplicación que tiene es hacer el perfilado de blancas moleculares y ver si mi paciente desarrolla algún mecanismo de resistencia, como pasa con la T790. Nosotros generalmente hacemos el T790 en sangre, después desde los inhibidores, cuando usábamos inhibidores de primera y segunda, y si no, recién las buscadas en tejidos. Pero yo creo que en el futuro se viene para screening, que no lo escribí porque no encontré la fuente, pero se va a venir para tamizaje. ¿Saben lo que va a hacer biopsia líquida a la población general? Los que tenemos países con tanta gente que fuma, y encontrarlo antes que una tomografía, tiene que estar súper pulido, porque tampoco puede salir como loco a tratar pacientes, pero eso se va a venir en un par de años, para evaluar la mínima enfermedad residual. Yo traté a mi paciente, ¿cuánto ctDNA le queda circulante? Si esto me cambia el pronóstico de estos pacientes, tengo que hacer algo distinto con estos pacientes, y para monitorear la respuesta al tratamiento. ¿Qué limitaciones tiene todavía la biopsia líquida? Es cara. Hay que ajustarle la sensibilidad, no te puedes confundir de ADN, ¿no? Era el tumoral o era el del paciente. Y la otra es el desarrollo de los ensayos clínicos, es muy complejo. Para yo decir que es mejor detectar por biopsia líquida que por tomografía, que es 100 veces más barata y más... Es mejor el desarrollo de esos ensayos clínicos. Yo tengo que demostrar que esos pacientes viven más, por lo cual va a llevar mucho tiempo desarrollarlos. Pero miren, ya se empieza a hacer esto. Esto se llama primera línea guiada por plasma. Es de la doctora Rotou, que para mí es una genia, y lo que hicieron fue tomar pacientes con cáncer de pulmón, esto es de ASCO de este año también, cáncer de pulmón metastásico y con PDL1 más del 1%. A mí me temblaron las patas cuando vi esto, porque más del 1% deberían haber hecho quimioinmuno muchos de ellos. Y en este estudio empezaban con inmunoterapia sola. Por supuesto no tenían que tener ninguna mutación accionable. Empezaban con pembro monodroga, dosis estándar, 200 miligramos cada 3 semanas, y le sacaban el plasma. Después de 3 semanas le hacían una tomografía. Los pacientes que estaban en respuesta tomográfica continuaban igual. Los pacientes que tenían enfermedad estable o tenían progresión por imágenes pero sin síntomas, ahí veían qué respuesta había tenido por plasma. Si el plasma había bajado, le tienen tanta confianza que los dejaban con pembro monodroga como estaban, independientemente del valor de PDL1. Por lo cual, hay pacientes entre 1 y 49 que hasta ese paso no han recibido quimioterapia. Y yo, guiándome con el PDL1, le hubiera hecho quimioinmuno. Y los pacientes que no tenían respuesta en el plasma y encima tenían progresión tomográfica, le agregaban el doblete de platino. El que estaba en progresión salía, obviamente, chao. Bueno, la verdad es que vemos que hay pacientes con PDL1 bajo que mantienen la respuesta por plasma y no necesitaron agregar quimioterapia después. La sobrevida libre de progresión fue de 11 meses, más o menos parecido a lo que tenemos con la inmuno, o sea que no parece irles peor por hacer esta maniobra, y la sobrevida global también, o sea que esto me permitiría a mí escalar para el paciente que lo necesita y no sobretratar pacientes que no lo necesitan. La verdad es que parece diferenciar mucho mejor los endpoints de sobrevida global y de sobrevida libre de progresión, el plasma, que lo que hace el PDL1. La verdad que esto a mí también me pareció innovador. Y la otra cosa que presentaron en ASCO de este año fue los pacientes del estudio AIYA, le sacaron sangre antes de empezar, durante el aneo y después de la cirugía, y vieron cómo le fue en el plasma después de la cirugía. Y la verdad es que la mayoría de los pacientes había negativizado el plasma, quedaron casi 90% negativo al 10% positivo. Sin embargo, vemos que los pacientes que negativizan el plasma les va mucho mejor, esto era bastante esperable, y que ninguno de los pacientes que tuvieron respuesta patológica completa y respuesta patológica mayor tuvo plasma positivo, ¿sí? Así que parece ser que acerca bastante, digamos, el bochín al pronóstico de estos pacientes. Los de los pacientes que tenían plasma positivo, la inmensa mayoría, un buen porcentaje de los pacientes recayó a los 12 meses, o sea que nos permitiría seguir más de cerca a los pacientes, cambiar la estrategia después de la cirugía. Bueno, hay muchas cosas que se empiezan a desdoblar después de esto. Mis conclusiones sobre qué
hacia dónde nos lleva la investigación clínica, la verdad es que los anticuerpos biespecíficos demostraron beneficio todavía en poblaciones seleccionadas, ¿sí? Vienen resultados con combinaciones, ya hay en ASCO de este año anticuerpos biespecíficos con pembrolizumab, fue tóxico, pero bueno, la verdad es que yo creo que hacia allá vamos. Hay nuevos ADC, el Teliso-A, por ejemplo, que parece ser mucho mejor, y entrénense en el manejo de las toxicidades, sobre todo en la neumonitis. Los anticuerpos biespecíficos demostraron beneficio en pacientes con EGFR mutado, como por ejemplo el AMI y el IVO, y en los de fusión de Energy One, ¿sí? El desafío es encontrar a estos pacientes. Tarlatamab, que es una droga realmente innovadora, ojo con los efectos adversos y la logística de lo que va a ser infundir el tarlatamab. El desarrollo de CAR-T, si bien es prometedor, todavía para mí está muy verde, o sea que no destinen ATP para estudiar todavía los CAR-T en cáncer de pulmón. Y el uso de biopsia líquida, si bien todavía se limita a buscar biomarcadores, a estudiar los mecanismos de resistencia, yo creo que en breve se va a venir en otros escenarios como para intensificar la primera línea en los pacientes que sí lo necesitan y para identificar a los pacientes con enfermedad localmente avanzada, enfermedad potencialmente resecable, que necesitan otro tipo de seguimiento o de estrategia después de la cirugía. Realmente esto va a cambiar rápidamente. Ustedes, si se dedican al cáncer de pulmón, tienen que estar al dedillo, y si no se dedican al cáncer de pulmón, tengan el teléfono de alguien que sí lo haga, porque esto cambia muy rápidamente, ¿sí? Pero nos plantea ciertos desafíos desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, después me gustaría escuchar el de ustedes. Primero, el acceso. En Argentina el acceso a drogas, estas drogas son todas caras, ninguna es de bajo costo, va a ser un escollo para nosotros, no sé Uruguay. Después, el acceso a métodos diagnósticos. Cada vez vamos a tener que secuenciar más a los pacientes, cada vez buscamos más target, cada vez necesitamos métodos diagnósticos mejores. ¿Quién va a poder secuenciar a todos los pacientes? Me contaba ayer Diego el proyecto que ellos tienen de secuenciar acá, que me parece sumamente interesante y ojalá prospere. Entrenarnos en el manejo de nuevas toxicidades. Cada vez necesitamos más interconsultores, que endocrinólogos, que dermatólogos, que neumonólogos, un equipo multidisciplinario para trabajar. El desarrollo de estudios para poblaciones del menos del 1%. Ayer hablábamos también. ¿Qué estudio de fase 3 voy a hacer con estos pacientes? Ninguno. No sé, se diseñarán con inteligencia artificial, ramas comparadoras simuladas, no sabemos cómo le va a ir, pero eso para mi cabeza, que yo soy re estadística, es un desafío. Hay que incluir la calidad de vida. ¿Vale la pena vivir más para el paciente si la toxicidad es tal? Bueno, los PRO son importantes, ¿sí? Y la otra es la modificación de la logística. ¿Cómo vamos a hacer para incluir el tarlatamab en nuestro uso diario? Este es mi grupo de trabajo, a quien agradezco todos los días poder estar con ellos, ¿sí? Este es el comité multidisciplinario de tórax que hacemos los martes, donde está el doctor Rosenberg, que está adelante, que es el jefe honorario del equipo de cirugía, el neumonólogo, todos los oncólogos, Claudio Martínez está por ahí, la gente de imágenes, que es la que nos rompe el corazón, y vos traes un paciente para operar y te encuentra un nódulo que vos no habías visto y ya te lo saca la chance quirúrgica, pero son vitales para analizar nuestros pacientes. Este es el grupo cooperativo. Nosotros en Argentina nos estamos organizando en grupos cooperativos por especialidad. El GAUT es el de tórax, del cual presido este año, junto con el doctor Manlio Rizzo, que nuestra principal función va a ser desarrollar estudios de investigación, sobre todo descriptivos, no de intervención con fármacos, que son muy caros de llevar a cabo, pero estamos, por ejemplo, llevando adelante un registro de Real World Evidence en neoadjuvancia, que viene muy bien, y hay otras ideas muy buenas, y la verdad es que estoy muy contenta que se haya podido formar. Bueno, muchísimas gracias por su atención.